Bueno, aquí nos encontramos en el proyecto final. Aquí tenemos el instrumento, uno de temperatura. Aquí tenemos un boolean que estamos utilizando como un foco. Se apaga cuando no está dando nada y se enciende cuando lo prendemos. Es de parte del ventilador. Y aquí tenemos los instrumentos que vamos a utilizar. Aquí el IM35 nos da valores de 10 milivolts por grado centígrado. Aquí tenemos la temperatura leída, está conectada directamente con esto. Y el set de temperatura, que es la temperatura que queremos tener. Aquí tenemos los valores de temperatura máxima y temperatura mínima. Tenemos uno de encendido, lo tenemos puesto para que cuando lo accionemos se prenda o se apague. También un stop por si queremos acabar el proceso. Aquí le podemos picar encendido. Ahí se ve como tenemos el 1 y aquí nos sale 100 al multiplicar. Dependiendo de lo que tengamos aquí, es si el foco se puede prender o apagar. Aquí tenemos el diagrama. Se ve como aquí tenemos el IM35. Lo tenemos aquí en estas partes ya simplificado. Tenemos aquí un ciclo while alrededor de todo y una estructura de case. Tenemos el encendido conectado al switch para que pueda prender. Aquí se puede ver el true para que se vea todo y el false para ocultarlo. Tenemos algo conectado al IM35, el cual queremos hacer un convertidor de escalamiento. Con esto la temperatura tendrá que ser mayor al set para que se logre prender el ventilador. Aquí lo tenemos, aquí está el IMS, la temperatura leída y el ventilador. Aquí también tenemos el stop, el cual necesitaremos para seguir el proceso. Como aquí pueden observar, nosotros tenemos la temperatura máxima y la temperatura mínima. Todo esto lo vamos a tomar de acuerdo con la temperatura leída. Como aquí pueden observar en nuestro diagrama, pues ya están las conexiones, más que nada todo de la temperatura máxima y mínima. Esto, más que nada, todo lo hicimos con otro set BI, donde a partir de la temperatura leída creamos un circuito donde teníamos de que la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima, de acuerdo a la temperatura leída, iba a ser de 2 grados, ya sea mayor y menor. Entonces, si movemos aquí nuestro IM35, al momento de la temperatura marcar 75 grados, pues no lo va a encender. Si es mayor, obviamente, pues por ejemplo aquí la temperatura 83, pues, y en el set temperatura vamos a ver que tenemos la temperatura máxima y mínima, 2 grados de diferencia de acuerdo a la temperatura que agregamos. En este caso sería 77 y 73 grados. Luego, tenemos una condición de que si nuestra temperatura leída es mayor a la temperatura máxima, se va a activar nuestro ventilador. En cambio, si la temperatura leída es menor a la temperatura mínima, se va a desactivar. Otra cosa que hay que aclarar es que en nuestro diagrama, es que esto todo va a suceder cuando se encuentra en verdadero. En cambio, si se encuentra en falso, nuestra temperatura máxima y mínima va a ser 0. Como parte final podemos ver en el diagrama que esta parte está separada en 3 cosas, en 3 fases o 3 lecturas. La primera lectura es la lectura de la temperatura que se dio y se compara contra la temperatura máxima. La segunda lectura es de la temperatura dada, la temperatura que se dio, contra la temperatura mínima. Y por última parte es la lectura de la temperatura dada y está conectada al ventilador. Esto nos permite pues completar la función de este sensor de temperatura, con el cual podemos ver que bueno, aquí por ejemplo la temperatura está en 83 y bueno, aquí la temperatura promedio es 75. Por lo tanto, la temperatura máxima es de 77 y temperatura mínima de 73. O sea, hay un rango de 2 grados de temperatura, tanto máxima como mínima.
Entonces, en este caso, como la temperatura dada está excediendo la temperatura máxima, el ventilador está encendido. El ventilador va a permanecer encendido incluso a 75 grados, pero se va a apagar hasta que llegue a la temperatura mínima, que es esta, 73. Es decir, el ventilador se apaga hasta que compruebe que está en una temperatura mínima, en una temperatura baja. Y pues ahí podemos ver cómo se apaga el ventilador. En cambio, si volvemos a exceder la temperatura, se vuelve a encender el ventilador. Y con esto podemos comprobar que el sensor de temperatura funciona y que cumple con los requerimientos tanto de temperatura máxima como de temperatura mínima, así como el funcionamiento del ventilador.